un saludo muy grande, un saludo muy especial de parte de la familia Castro Rodríguez, de parte de nuestra casa. Es un honor poder dirigir el día de hoy este altar familiar. Es un grandioso honor para nosotros poder dirigir este momento tan especial. Queremos primero que todo hacer una oración en familia para que usted, allá donde está, en su casa, con su familia, en su hogar, allá en la sala, allá en el cuarto, allá quien tenga ese televisor grande, quien tenga el celular, quien tenga lo que tenga, pueda hacer esta oración con nosotros y empezar un momento de altar maravilloso, un momento de altar sin igual, un momento de altar donde el Espíritu Santo está con nosotros. Así que vamos a empezar, cierren allá donde están sus ojos, por favor. Vamos a hacer nuestra oración y lo hacemos así. Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oh Padre poderoso, eres tú nuestro dador de misericordia. Oh Padre mío, gracias Señor por este tiempo y este momento, porque nos has permitido estar acá, Señor, compartiendo, Dios mío. Porque nos has permitido unirnos como hogar, como congregación, Señor, como iglesia. Porque nos has permitido levantar este espacio, Señor, para adorarte, para hablar de tu palabra, Señor, para servirte, poderoso Rey. Porque nos has permitido llegar una vez más, un momento más, Señor mío. Oh Padre Santo, te pedimos seas tú ministrando cada corazón que escuche esta transmisión, Señor. Te pedimos que tú seas ministrando cada corazón con la palabra que vamos a elevar hoy ante ti, Señor. Te pedimos que tú seas ministrando cada corazón con esta alabanza, Señor, que vamos a dar, mi Padre poderoso. Te pedimos que tú seas ministrando cada hogar y cada familia, Señor, con lo que vamos a hablar. Te pedimos que tú seas llenándonos, Señor, de tu paz, de tu misericordia, de tu amor y tu gracia, Señor. Te pedimos que por medio de esta adoración y de esta palabra, Señor, seas tú haciendo vallado en nosotros, Señor, día tras día. Te pedimos que tú, poderoso Rey, seas ministrando nuestros corazones aquí donde estamos para que podamos entregar lo mejor de ti a todos los que te están viendo, Señor, a todos los que nos ven y a todos los que nos escuchan y tu voz la escuchan por medio de nosotros esta noche, Señor, que así sea, poderoso Rey. Te pedimos que vengas y nos ministres y tú seas el que guarde este altar. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, así es. Aquí estoy con mi preciosa hija, con mi esposa, en temas de producción. Estamos aquí los tres, pero siempre adorando y siempre queriendo lo mejor, ¿vale? Bueno, entonces vamos a disfrutar de unas alabanzas. Prepárense porque vamos a disfrutar de una alabanza, de una adoración poderosa para después dar continuidad a nuestra palabra. Así que todos, por favor, conectados y unidos. Dile. Vas a decirle, Espíritu Santo, vas a decirle. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Gobierna nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Señor.
bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Rendimos coronas a tus pies, Señor, en esta noche, Dios, para que tú seas ministrando cada corazón, Señor, para que tú seas ministrando este encuentro que vamos a tener contigo, nuestro Rey. Llena nuestro corazón de tu palabra, de tu fluir, Espíritu Santo, te esperamos, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Señor, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, bienvenido a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, ayúdanos en esta noche, Señor, poder transmitir lo que tú deseas, Señor. Oh, Espíritu Santo, ayúdanos. Espíritu Santo, danos libertad, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor. Bendito, Señor. Oh, Espíritu Santo, te pedimos que tú seas ministrando en nuestros corazones siempre, Señor. Oh, Espíritu Santo, te invitamos ahí donde estás, que disfrutes esa también. Queremos que cuides tu salvación. No te olvides de eso. Debes cuidarla. Porque la salvación hay que cuidarla. Ojo con ello. Cuídala como lo más preciado que tengas. Vas a decirle al Señor: Cuida tu salvación, regresa al Todopoderoso. Como ladrón en la noche será la venida del Hijo del Hombre. Viene en gloria Cristo, Cristo viene en gloria. Viene. Viene en gloria Cristo, Cristo viene en gloria. Viene. Por tanto arrepentidos y convertidos, tus pecados serán borrados. Recibe a Jesucristo en tu corazón, recibe perdón y salvación. Vas a decirle: Cuida tu salvación. ha nacido el Salvador, el Redentor en Belén de Judea. Recibirá salvación todo aquel que en ese nombre ya crea. José, no te atormentes, si por la noche vengo y te levanto. Si el niño que tiene María en el vientre es fruto del Espíritu Santo, su nombre siempre será Emmanuel, agua de vida dada de beber. Vas a decirle: tangible de un Dios que tú no puedes ver. después de la muerte en el templo tuvo que romperse velo. Así como se fue en gloria, sin tu gloria Dile: va a volver. cuida tu salvación, Sión, con temor y temblor, porque si no allí será el llanto y el mucho dolor. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda la vida por su causa la salvará. Cuida tu salvación.
Vas a cuidar tu salvación ahí donde estás. Vas a anhelar esa salvación. Si no la tienes por ahora cogida entre tus manos, y la vas a cuidar con todo lo que eres tú. Cuida tu salvación con temor y temblor. Cristo viene a buscar una iglesia limpia de corazón. Cuida tu salvación con temor y temblor. Cristo viene a buscar una iglesia limpia de corazón. Cristo te viene a buscar limpio de corazón. Te busca a ti, me busca a mí. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo. Pagaré a cada uno según sus obras. Traigo recompensas. Soy el alfa, el omega, el principio, el fin. El que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Cuida tu salvación. medita en ello, porque la salvación debes cuidarla siempre hasta el final de tus días, para que ese galardón te lo ganes. Proponte a cuidarla. Cuida tu salvación. Cuida tu salvación con temor y temblor. Cristo viene a buscar una iglesia limpia de corazón. Cuida tu salvación con temor y temblor. Cristo viene a buscar una iglesia limpia de corazón. Están el profeta. El aposento El alto. Señor viene a buscar una iglesia limpia de corazón. Oh iglesia, trabajemos en ello día a día. Trabajemos en ello paso a paso. Cuida tu salvación. Porque el Señor realmente no demora. Debes creer eso. El Señor está pronto con nosotros. Así que piensa en cuidar esa salvación. Piensa que no eres esclavo del mal ni del pecado, sino fuiste libertado por Cristo. Fuiste libertado por su nombre y su sacrificio en la cruz del Calvario. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Vas a decirle: Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor.
Estamos rodeados por el Padre. Por los brazos del Padre Nos traes consuelo, papá. estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, 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 oh. Dile. Oh, 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 Digno de toda alabanza. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por su gracia. Hijo de Dios. Por su gracia, Señor. Hijo de Dios. Yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Nadie nos ama como tú. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Una vez más, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo tuyo, Padre. Yo soy hijo tuyo, hermoso Rey. Yo soy hijo tuyo, Padre poderoso. Somos hijos tuyos, Señor, todos. Ahí donde estás escuchando esta transmisión, sabes tú y declara que eres hijo del Señor. Que el Señor vino, fue flagelado, fue humillado, fue clavado en un madero, fue muerto y ha resucitado el tercer día. Y por eso eres hijo de Dios, por eso eres hijo. Y nuestro Señor Jesucristo te trata como hermano. Por eso lo eres, por eso lo eres.
el que hasta ahora se conecta a esa transmisión y de pronto no reconoce o no ha aceptado al Señor ahorita. Dice la palabra, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si declaras con tu corazón, y si sientes en su corazón, y si tienes en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tú y tu casa serás salva, dice la palabra. Gracias por este momento de alabanza a Dios, de adoración. Vamos a pasar a una palabra bendecida, a una palabra que sea de victoria, de aliento para todos ustedes. En solo un segundito nos vamos a ver con una nueva palabra del Señor. No se desconecten, solo 3 segunditos, 4 segunditos y venimos con una bonita palabra. Dile chao, mi princesa, dile chao. Ya venimos con la palabra, un momentico de tiempo, venimos con nuestra palabra. Hola, ¿cómo están? De nuevo yo. De nuevo estoy por acá. Ya vamos a dar una maravillosa palabra. Esto de la tecnología es genial, ¿no? Es genial esto de la tecnología. Ya estoy por aquí. Vamos a dar una palabra. Una palabra. Bueno, palabra de bendición para el Señor. El Señor nos la dio para todos ustedes, claro que sí. Entonces, bueno, mi amada iglesia, estamos bendecidos de estar acá, en este momento, en este lugar, para poder expresar un sentimiento que el Señor me ha mostrado, que el Señor me ha hecho sentir y que quiere que sigamos, que quiere que lo entendamos. ¿De acuerdo? Mi amada iglesia, yo siempre tengo algo que va conmigo y bueno, fue una vez, fue un día, voy a acomodar aquí. Fue una vez de las primeras veces que tenía que dar una especie de palabra, una reflexión. Y yo le pedía al Señor y oraba y decía, Dios, ¿cómo digo esto? Dios, dame discernimiento, Señor, dame sabiduría, dame conocimiento para que la palabra que tú me regales pueda fluir, para que la palabra que tú me des pueda llegar a los corazones de las personas. Y al otro día volvía y le decía, Señor, ¿yo qué hago? Me siento nervioso, Señor. ¿Cómo podemos o cómo puedo sentirme tranquilo? Y lloraba y le decía al Señor porque era mi primera vez y pues era muy, digamos, había mucha expectativa en mi corazón. Entonces, yo le oraba al Señor y el Señor me respondió con algo que no me imaginaba. Yo le decía, ¿cómo? Y una gran líder de nuestra iglesia, de nuestra congregación, me llamó, no me acuerdo si fue en la noche o en la mañana, y ella me llamó y me dijo, siento del Señor decirte algo, o siento del Señor darte algo. Y está en el Salmos 81:10. A algunos ya les he dicho esto. Está en el Salmo 81:10. Yo dije, gracias. Y colgamos. Y fui a la Biblia y revisé el Salmo 81:10 y decía la palabra del Señor, y el Señor me había dicho así: yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca que yo la llenaré. Así decía la palabra, abre tu boca y yo la llenaré. Y cuando lo leí,
era la respuesta a lo que estaba orando y me dio tranquilidad, me dio paz y espero que en este momento sea así. Espero que en este momento sea el Espíritu Santo transmitiendo algo que puso en mi corazón y que pueda con las mejores palabras llegar a cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? Aquí tengo se llama Tato, ese me acompaña desde hace mucho tiempo y ahí anda, ahí está, es esta. Y bueno, vamos a empezar. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy difícil, una situación muy complicada, ¿cierto? Una situación muy difícil encerrados. Es una situación compleja, es una situación que nos presenta situaciones que nunca antes habíamos vivido, una situación que nos presenta retos. El Señor nos pone a prueba, ¿cierto? Como decía el pastor, es una situación que nos ha puesto en nuestras casas a reflexionar, nos ha puesto a meditar, nos ha puesto a pensar, nos ha puesto en situaciones en donde tenemos que afrontarlas en nuestro hogar, nos ha puesto a discernir cómo hacer mejor las cosas y a estar mucho más conectados con Dios para que Él sepa qué quiere hacer con nosotros, ¿sí? Por ejemplo, en este encierro o en esta cuarentena, por decir, en este momento de no salir, nosotros, digamos los niños, quienes tienen niños, pues han sabido que ha sido complicado para ellos, ¿no? Que ha sido muy difícil, que ellos no entienden el encierro, no entienden el por qué deben estar así en las cuatro paredes, ellos no lo comprenden, no lo dimensionan y quieren salir y adentro se ponen ansiosos, se ponen irritables. En el colegio, los que estaban en el colegio o en el jardín jugaban, saltaban, reían, se veían con sus compañeros y bueno, hacían muchas cosas y pues esto les ha dado bastante fuerte, ¿cierto? Esto les ha dado bastante fuerte. ¿Listo? Hemos visto, por ejemplo, a las 3/4 del mundo confinadas. Eso es algo que nunca antes en quizá nuestra generación. Por ejemplo, yo no recuerdo para mi generación y ya tengo mis añitos, aunque no parezca, me dicen en la empresa, yo en la empresa soy el director técnico de la planta, entonces tengo algunas personas a cargo y algunas personas que tengo a cargo son mucho mayores y me dicen, pero ¿y usted? Yo le digo, aunque no parezca, tengo algunos añitos, entonces no se confíe. Entonces, en mi generación yo no había visto que casi las 3/4 del mundo estuvieran en cuarentena. Eso es algo que nunca había visto y algo que estamos viviendo en este momento, ¿vale? Algo que estamos viviendo. Hemos visto la vulnerabilidad, lo hemos visto más tajantemente, la vulnerabilidad del ser humano como especie, la vulnerabilidad del ser humano como persona y lo tan importante que es la ayuda en comunidad. Lo hemos visto de una forma muy evidente. Antes no era así, ahorita lo estamos viendo muy de forma evidente. Esto ha sido un trauma global. Esto no es de solo Colombia o de solo Latinoamérica. Esto que está sucediendo actualmente es global. Sí, esta enfermedad que vino es global y esto es un trauma a nivel global, ¿de acuerdo? Hemos reconocido el valor verdadero de las cosas. Por ejemplo, si ustedes han visto noticias, las refinerías de petróleo, las que extraen petróleo, ¿sí? Y los que extraen y lo refinan en ese momento, tienen y forman lo que llaman barriles de petróleo, ¿cierto? Y como casi las 3/4 del mundo está confinada, entonces no hay necesidades, por ejemplo, muy grandes de energía en automóviles, convertida en gasolina, energía lumínica, ¿cierto? Iluminando calles, de muchas formas. No hay esa energía y como no hay esa demanda de energía, pues no hay demanda del combustible fósil, en este caso que es el petróleo, y como no hay tanta demanda, están produciendo más combustible del que pueden almacenar. Ya no hay dónde almacenarlo. Como no hay dónde almacenarlo, están tratando de venderlo a un menor precio y como lo están tratando de vender a un menor precio, pues su precio va a empezar y empieza y baja y baja y baja y ha llegado a un punto en donde una porción, un kit de alimento puede costar más que por ejemplo un barril de petróleo. Ahí nos damos cuenta del valor verdadero de las cosas en ese punto, en esta situación, una situación que nos lleva a reflexionar y nos damos cuenta del valor verdadero de las cosas. ¿Sí? Entonces, ahorita vale más alimento que el mismo combustible.
Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por ejemplo, si vieron noticias, el presidente del Banco Santander, una persona millonaria, se pues, afectó por COVID-19, fue confinado en hospital y falleció. Y la hija decía, mi papá murió allá solo, allá encerrado y nunca lo pudimos ver. Él murió queriendo algo que es gratis como el aire. Teniendo todo el dinero del mundo, el dinero se quedó en casa, decía la hija, y murió buscando algo gratis como el aire. ¿Sí? Como el aire. Entonces, el dinero no sirvió en ese momento. Entonces nos damos cuenta de ese valor verdadero. ¿Listo? Veamos hechos cercanos a nuestro hogar. En nuestro hogar, por ejemplo, o en los hogares, se ha aumentado, dicen las estadísticas, alrededor del 79% de los casos de violencia intrafamiliar. Violencia dentro de la casa y más sesgado, mucho más sesgado a mujeres. Se ha aumentado muchísimo, ¿cierto? Porque quizá el encierro haya hecho que la ansiedad sea mayor, que el enojo sea mayor, que uno se sensibilice por algunas cosas pequeñas que antes no, que uno pasó y lo empujaron o se tocó y entonces fue más sensible. Resulta que las personas están conviviendo más tiempo juntos, pero quizá no saben entenderse lo suficiente. Entonces, este tema de violencia intrafamiliar se ha aumentado muchísimo, muchísimo. ¿Sí? En nuestro hogar lo podemos de pronto ver. En algunos hogares que ustedes conozcan lo pueden evidenciar, que estamos mucho más sensibles en este momento a ese tiempo. Entonces, han habido situaciones sencillas que nos han sucedido, han habido situaciones más complejas que nos suceden en nuestro hogar, en nuestro entorno, ¿sí? Personas que nos ofenden, personas que nos dicen malas palabras, personas que nos desean el mal, personas que nos maldicen, personas que no nos quieren ver, personas que no comprenden la integridad del ser humano y les queda fácil hacer daño. Personas, por ejemplo, si vivíamos con una pareja y teníamos hijos y nos abandonó, entonces nos quedamos solo con nuestros hijos y sentimos ira, tristeza, dolor en nuestro corazón, y eso también sucede mucho. Entonces ahorita el Señor nos está llevando a un punto en donde va a probar una de tantas capacidades que tenemos nosotros como cristianos. Y es la capacidad de perdonar. Y rápidamente les voy a hablar de ese tema, y ese es el tema que quiero que toquemos hoy, nuestra capacidad de perdonar. No estoy hablando de otro perdón, hay mucho que hablar sobre el perdón y mucho que pudiéramos decir, pero quiero hablar sobre la capacidad que tengo yo como persona, como cristiano, para perdonar a otro. ¿Listo? Quiero centrarme en ese punto. La capacidad que tengo yo, y es algo que Dios nos ha probado en este tiempo en diversas situaciones que se nos han salido de control, que no hemos sabido de pronto manejar, y el Señor nos está probando como cristianos nuestra capacidad de perdonar, porque es una virtud que debemos tener hoy en día. ¿Listo? Y pues quiero hablar de eso el día de hoy, ¿vale? Como les dije, no quería enfocarme si mi hermano me perdona o me busca para perdonarme. No quiero enfocarme en eso, porque aunque la palabra dice que eso es loable, muchas veces es lo que esperamos, que alguien venga y nos pida perdón, ¿cierto? Tampoco quiero enfocarme en el perdón del Señor, que ahí está, su misericordia es infinita y nos perdona. Él ya nos perdonó. Vamos a tocar un tema rapidísimo de ese punto. Él ya nos perdonó, pero no me quiero enfocar en eso, porque nosotros como cristianos estamos dados a enfocarnos, y como humanos de hecho, al otro, a lo que hace, a lo que dice, y no en nosotros. Entonces quiero enfocarme en mí, en qué capacidad tengo yo para perdonar al otro, ¿cierto? ¿En qué capacidad tengo yo para perdonar al otro? Miremos esta cita de Lucas 6:41. Miremos esta cita. Dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Por eso quiero centrarme en qué capacidad tengo yo para perdonar, antes que cualquiera. Quiero centrarme en esa capacidad, y el Señor me está probando en ello. Y nos está probando, y a mí me habló de esa situación por algo que me sucedió a ese respecto. Y me dice: ¿qué capacidad tienes tú para perdonar? ¿Qué capacidad tienes tú para poder lanzar ese perdón? Aparte de otras personas, aparte de lo que sea, ¿qué capacidad tienes tú? ¿Sí? Y me trajo a colación Lucas 6:41.
Y me dijo, ¿qué capacidad tienes tú para perdonar? ¿De acuerdo? Porque pasa como en las consejerías, ¿no? Que nos han contado, que uno a veces de pronto da un poquito, que el pastor John Jairo nos relata, y entonces está la pareja y viene a pedir consejería el hombre o la mujer por aparte, digamos que el hombre, y entonces empieza, es que mi esposa hace, es que mi esposa dice, es que mi esposa tiene, es que mi esposa no tiene, es que le falta, es que si ella fuera de otra forma, entonces yo también sería de otra forma, ¿cierto? Y entonces es cuando uno dice, espérate un momento, dejemos a esa otra persona allá a un lado, miremos a ti, miremoste a ti, tú, ¿qué tienes para ofrecer? ¿Qué está pasando contigo? ¿Ves? Por eso estoy enfocando la palabra en ese punto, en qué capacidad tengo yo para perdonar independientemente del otro, independientemente del otro. Entonces, podemos ver diferentes situaciones en donde es tácito perdonar, en donde es susceptible de nosotros, pues, lanzar un perdón, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy caminando por la calle y tengo un vaso de café y ¡pum! Alguien me pega en el brazo, ¿sí? Y me hace regar mi taza de café. Está el que te dice, ay, disculpa, lo siento, perdóname. Y pues tú dirás, ¿lo perdono? Bueno, no lo perdono. Tú pensarás, sentirás enojo, ira, porque te regó tu café en la mañana tan rico que estaba y ibas para el trabajo. Puede que la persona ahora no te diga nada. Antes se ponga brava porque el café se derramó encima de su brazo y antes estaba caliente y lo quemaste. Lo quemaste. La culpa fue de la persona y lo quemaste. Y estaba enojada y se fue enojada maldiciendo. Entonces, esa es otra situación que se te puede presentar. Hay situaciones más complejas. Hay situaciones más complejas, aquel que ofende y aquel que dice malas palabras, y aquel que lanza ofensas a ti, y aquel que lanza palabras y declaraciones malas hacia ti. Eso te puede llenar de ira, de enojo. ¿Listo? Eso te puede llenar de ira o de enojo. Otra situación más compleja, porque esas son cosas que duran de pronto poco tiempo, algunos días, ¿sí? Algunas semanas, quizá un par de meses. Pero como les comentaba al principio, ¿dónde está, por ejemplo, aquella persona, aquella pareja, aquella mujer que tiene su esposo y sus hijos y el esposo la abandona por otra mujer y se va? ¿Y cómo queda esta persona? ¿Y cómo queda en su corazón? ¿Y por cuánto tiempo empieza o va a guardar eso en su corazón? ¿Y qué sucede con su corazón en ese sentido? Y ya no puede ser algo de ni semanas ni meses, pueden ser incluso ante años. Ante años. Entonces, todas esas situaciones nos generan múltiples sentimientos y ahí es donde entra a evaluar el Señor y dice, pero ¿cuál es tu capacidad de perdonar, tú como persona, de perdonar? Cuando estaba esbozando y preparando y organizando esta palabra, no sé si de pronto, allí en nuestros comentarios vemos muchos comentarios, Magola Tello, Sonia del Pilar Piraján, cito a Romanos 12:8, muy bien, vemos a Steven Sabogal, a Joel Barón, hola Joelito, bueno, vemos muchos, Angarita Viviana Chirley, buenas noches iglesia, mil bendiciones para todos y saludos desde Cali, Chirley, hola Viviana, desde Cali. Entonces, si está conectada de pronto una persona en que Dios yo creo que me la trajo a la cabeza, Dalila Janet. Dalila, si estás por ahí, te mando un saludo muy grande porque yo en algún momento escuché un testimonio poderoso tuyo acerca de este tema y eso lo tuve siempre en mi mente y cuando preparé la palabra lo tuve en mi mente. En su momento no lo quiero contar, no quiero decir nada porque darás a más personas ese testimonio, pero es un testimonio grande a este respecto de esta palabra, Entonces, ¿qué capacidad tienes tú de perdonar? ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver alguna cosa. Vamos a ver algunos detalles. El Padre nos dio el primer ejemplo de capacidad de perdonar al enviarnos a su Hijo. ¿Sí? Nos envió a su Hijo y cuando nos envió a su Hijo, Él hizo su labor en la tierra, fue crucificado y resucitado al tercer día y con esa labor nos dio un gran ejemplo de perdón. Y vamos a tocar más adelante ese tema con más profundidad. Pero fue el primer ejemplo que nosotros tuvimos de perdón en nuestra nueva generación, digámoslo, en ese Nuevo Testamento, por decirlo, en esa nueva gran enseñanza del Maestro. El perdonar ahorita, o sea, el perdonar en el Nuevo Testamento, antes
en el Antiguo Testamento el perdonar era una acción loable. Recuerden lo que pasó con José cuando sus hermanos lo dejaron y lo llevaron después aquellos esclavos al desierto y lo llevaron en forma de esclavitud. ¿Se acuerdan de José? Y después sus hermanos fueron por una hambruna que hubo en sus tierras, y después llegaron a Egipto, y José pues era el segundo al mando, el primero era el faraón. Entonces eso era loable y el Señor nos enseña a perdonar, ¿de acuerdo? Nos enseñó a perdonar en ese momento, ¿listo? Pero no era una acción tan tácita, porque a veces decía en algunos puntos la palabra, en muchas ocasiones, había unas oraciones que decían, y los enemigos deben caer, y los enemigos deben sufrir, etcétera, etcétera. Y el Señor en el Nuevo Testamento vino y complementó esa acción, complementó esa enseñanza, ¿sí? No la traspuso, la complementó. Y nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que el perdón es una virtud imperativa. El perdón lo debes tener tú, el perdón lo debes desarrollar. Es una virtud imperativa, es una virtud obligatoria, ¿listo? Es una virtud moral obligatoria. No es una decisión tuya y sí, si no, y seré el mismo de siempre y estaré bien con Dios. No, el Señor te manda como acto de obediencia a que tengas esa virtud obligatoria en ti, que la desarrolles y la perfecciones. El Señor no te deja solo, por supuesto que no, pero te dice que debes desarrollarla, que debes empezar a perfeccionarla. ¿Listo? Es una virtud imperativa y obligatoria en nosotros como cristianos, ¿sí? Entonces, vamos a partir de ahí. Vamos a partir de ahí. ¿Listo? Vamos a ver este. Dice Mateo 6:12. El Señor nos dice en la oración, cuando nos enseñó la oración del Padre Nuestro, hay una partecita donde nos dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sí? Entonces nos dice que perdónanos, nosotros le diríamos a él en la oración, perdona nuestras deudas así como nosotros también perdonamos. Está colocando, ojo, lo primero es perdonamos, es decir, nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, entonces Señor, por favor, perdónanos. ¿Sí? Nosotros perdonamos a quienes nos ofenden primero, entonces Señor, por favor, perdónanos por todas nuestras ofensas o lo que estamos haciendo o lo que estamos no haciendo o no nos damos cuenta de lo que hacemos, más bien. Pero primero ponen como nosotros perdonamos, o sea, primero nosotros estamos perdonando. Entonces el Señor nos enseña esa partecita. Entiendan esto, muchachos, iglesia, primero nosotros perdonamos, ¿sí? Primero nuestro corazón está dispuesto a perdonar. Primero nuestro corazón tiene una gran capacidad de perdonar a los demás. Y asimismo yo puedo traer perdón. Y asimismo yo puedo esperar el perdón del Padre. Y asimismo yo podría decir, bueno, perdonémonos como hermanos, pero primero está esa capacidad de perdonar. Porque como nosotros perdonamos a esos que nos ofenden, Padre, mira esa acción de nosotros que tú nos enseñaste a través de tu Hijo Jesucristo, entonces, Padre, ten misericordia y también perdónanos, porque perdonamos a quienes nos ofendieron, porque cumplimos lo que tú nos pides, porque somos obedientes. Entonces ahí se evidencia que nuestra capacidad de perdonar va de primeras y debemos tenerla y desarrollarla para poder desarrollar un mejor corazón como cristianos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver algunas acciones que nos pueden mejorar y que nos pueden ayudar a ejercitar esa acción de perdonar, de nosotros perdonar a otros. ¿Listo? Perfecto. Perdonar no es aceptar la ofensa. Tengamos en cuenta algo, perdonar no es aceptar la ofensa. Esto que les voy a hablar son 4 acciones, son 4 procesos que me van a ayudar a poder ejercitar mi capacidad de perdonar, a poder hacerla más grande. Porque a veces, por ejemplo, uno dice, uy, pero qué difícil es perdonar, qué complicado es perdonar algunas cosas, algunas acciones. ¿No les ha pasado? Yo creo que les ha pasado mucho. Y dicen, pero qué complicado, yo me demoro mucho. Entonces, esto que les voy a hablar nos va a ayudar a perfeccionar y nos va a ayudar a engrandecer esa capacidad de perdonar. 1, perdonar no es aceptar la ofensa. ¿Listo? Perdonar no es excusar el mal que me ha hecho otra persona. Eso no es perdonar, ¿de acuerdo? Yo perdono para librarme del rencor, para librarme de ese enojo, para quitarlo de mi corazón cuando me hicieron una ofensa, sea cual sea.
¿sí? Pero yo no excuso esa ofensa, ¿de acuerdo? Yo no excuso esa ofensa, yo lo hago para demostrarle a la otra persona que no tiene control sobre mis emociones, que no tiene control sobre lo que yo siento en ese momento, ¿sí? Que mi emoción almática no es mayor que mi espíritu. Yo lo hago para demostrar eso ante esa otra persona y en franca obediencia al Padre, pero no quiere decir que yo esté excusando la ofensa del otro, no quiere decir que yo le esté aceptando o que yo deba aceptar esa ofensa. No, el Señor dice, deja en mis manos que yo pagaré, ¿cierto? Deja en mis manos que mía es la venganza, dice el Señor en su palabra, dice que Él le reclamará, ¿sí? No estamos aceptando la ofensa, solo estoy haciendo ese acto de perdonar por librarme de ese rencor, ¿sí? Por demostrarle que mis emociones son mías y las tengo controladas y sujetas, y que mi espíritu es mayor y por eso se sujeta el alma a ese espíritu y mis emociones almáticas están sujetas, y eso es lo que quiero demostrar con mi acción de perdonar, ¿vale? No estoy aceptando pues ninguna ofensa, ¿cierto? Cuando yo perdono le entrego a Dios es mi dolor y le digo, Señor, aquí está mi dolor, tenlo tú porque esta carga no la puedo soportar yo, no la puedo soportar de la mejor forma, no la voy a poder tener conmigo, ¿sí? Recuerda, es en las fuerzas del Señor, no es en las tuyas, es en las fuerzas del Señor. Entonces tú perdonas para eso, ¿listo? Veamos si tienen a la mano Proverbios 20:22, la Biblia. Vamos a ver ahí, dice, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará, o espera a Jehová y Él pagará, o espera a Jehová y Él acudirá a ti, ¿sí? Eso dice Proverbios 20:22. Entonces, el Señor se encarga de eso, ¿sí? Se encarga de transformar el corazón de la otra persona. ¿Qué debemos hacer? Debemos es orar por esa persona que nos ofendió. Debemos es pedir por esa persona que nos ofendió. Para que el Señor sea haciendo una buena obra, la mejor obra en esa persona, una obra transformadora, y yo pueda acercarme y pueda interactuar. Pero yo no estoy aceptando la ofensa que esa persona me hizo. ¿De acuerdo? Entonces recuerden, el pecado siempre trae consecuencias. ¿Listo? Y las personas que lo hicieron o que nos hicieron aquella ofensa deberán vivir con esas consecuencias de ese pecado. Si no se sujetan al Señor y si no piden perdón y si no llegan al Señor con eso y si no lo quitan de su corazón, ellas vivirán con ese pecado y deberán responder con ese pecado. Eso es del Señor. Yo no acepto esa ofensa, ¿sí? Lo que estoy haciendo es perdonar para librarme yo, para librar mi corazón de ese dolor, para no tenerlo ahí. Entonces, perdonar no es aceptar la ofensa, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver otro, que dice, primero, bueno, la otra acción es, no tienen o digamos que las personas no deben pedirte perdón primero, ¿sí? O tú no debes pensar que las otras personas deben pedirte primero perdón. Eso debes sacarlo de tu cabeza y se te hará más fácil el proceso de perdonar. ¿Listo? Anotando un detalle del punto anterior, muchas veces el perdonar, cuando yo no acepto la ofensa, puede implicar alejarme de esa persona que me hizo la ofensa. ¿Por qué? Porque mi corazón debe sanar y no es malo que te alejes un poco. Que de hecho ores al Señor para que en esa persona haga la labor, para que haga la acción transformadora y para que pueda esa persona tener un corazón más limpio y yo pueda acercarme a ella de nuevo, ¿sí? Para yo no sentir ese dolor. Yo puedo eventualmente hacerlo, pero le debo dejar eso en las manos del Señor. Ahora volvemos. No tienen que pedirte perdón primero. Tú no debes pensar eso. Eso te liberará de muchas cosas. ¿Listo? El Señor no nos ha enseñado en ningún momento eso. Bueno, por ejemplo, veamos Mateo 5:23. Ahí en la pantalla pueden leer, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ustedes lo pueden completar, que dice, y anda, ve y reconcíliate con tu hermano. Ahí no dice, y anda, ve y crúzate de brazos a ver si tu hermano llega y se reconcilia contigo. Dice, anda, ve y reconcíliate porque te acordaste cuando estuviste delante del Señor. ¿Cierto? Te acordaste. Entonces, debes sacar de tu mente
que las personas deben perdonarte primero a ti para tú después poder perdonarlas cuando te hicieron la ofensa. No, no, debes sacarte eso de la cabeza. Qué terrible fuera eso. Qué terrible que para yo poder perdonar tuviera primero que esperar el arrepentimiento de la otra persona. Qué terrible fuera eso. Hay muchas personas que fallecen, que se acaban sus días y mueren sin haber pedido perdón, ¿cierto? Sin haber pedido restauración, sin haber pedido disculpas. Hay muchas personas que llegan incluso a morir sin haber pedido disculpas. Entonces imagínate tú esperando el arrepentimiento de la otra persona. Te quedarías ahí con eso toda la vida. Entonces no, ojo, no deben pedirte perdón primero. Tú debes actuar primero, ¿de acuerdo? Esa acción de perdonar es para liberarte de ese enojo y de esa amargura que tienes en tu corazón. ¿De acuerdo? Es para liberarte de ese enojo y de esa amargura que tú tienes en tu corazón. Es únicamente para ello. ¿Listo? Para que puedas tener mejor disposición ante el Señor, porque el Señor te pide eso, que tengas un corazón tranquilo. Y por eso es que tú estás haciendo esa acción. ¿Listo? Tú lo estás haciendo por obediencia, porque el Señor te dijo primero, perdona a tus semejantes, perdónalos para que yo pueda hacerlo. Entonces tú lo haces es por eso, como un acto de obediencia. Y eso aumentará tu capacidad para perdonar. ¿Listo? Como decíamos al principio, el mayor ejemplo de ello fue el Señor Jesús. El Señor Jesús nos perdonó incluso antes de que nosotros cometiéramos el pecado porque no habíamos nacido. Él nos perdonó para pecados futuros, ¿cierto? Él nos perdonó y nosotros nos habíamos arrepentido. Él nos perdonó con su sacrificio y esperó pacientemente a que nosotros llegáramos a sus pies y le pidiéramos perdón. ¿Sí ven el ejemplo? El Señor nos perdonó desde que murió en esa cruz y nos esperó mucho tiempo, pacientemente. Y ahorita, durante nuestra existencia, incluso seguíamos pecando y pecando y pecando. Y seguíamos pecando y pecando. Entonces, el Señor nos perdonó primero y después nosotros llegamos a sus pies y le pedimos perdón. Nos dimos cuenta, Él hizo esa acción transformadora en nosotros, pero Él nos perdonó primero. Mira ese ejemplo. Entonces, no debes esperar a que te pidan disculpas. Tú ya debes perdonar desde tu corazón. Tú ya debes sacar eso y lo dejas en manos de Dios para librarte de esa amargura, de ese enojo. ¿Listo? Perfecto, muy bien. Pueden buscar la cita allá donde dice Efesios 2, del versículo 4 al 5. Efesios capítulo 2 del verso 4 al 5 dice, se las quiero leer, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Aun cuando nosotros estábamos muertos, el Señor nos dio vida, el Señor nos perdonó y nosotros no hemos llegado a sus pies y nosotros seguíamos pecando. Y Él dio el primer paso. Entonces, para que aumentes tu capacidad de perdonar, tú debes dar ese primer paso. Tú debes dar ese primer paso. ¿De acuerdo? Tú debes dar ese primer paso. Pero recuerda el primer paso de esta palabra. El perdonar no significa aceptar la ofensa. Incluso, mira lo que el Señor te dice. El Señor te dice acá. Sí le encuentro. Sí le encuentro. Mirad, Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Eso es un complemento. No quiere decir que sea tajante. Eso nos quiere ilustrar el punto primero. Si peca contra ti, si tú te das cuenta, puedes irlo a exhortar, puedes decirle, puedes hacerle caer en la cuenta. Como dice la palabra después, más adelantico, de forma mansa. ¿Cierto? Con mansedumbre, con misericordia, debes hacerlo. ¿Listo? Pero aún, si Él no te dice ni te pide perdón, tú ya deberías haber perdonado primero en tu corazón, incluso para que puedas instruirlo y enseñarle. ¿Listo? ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Vamos al siguiente. Perdonar, esto es otro que nos aumenta la capacidad de perdón. Perdonar no significa olvidar. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Por qué tocamos este punto? Porque hay una frase muy común que dice perdón y olvido, ¿cierto? La frase muy común que dice perdón y olvido. Perdón y olvido. Entonces dice, claro, yo la tengo en mí, yo digo, bueno, yo perdono y olvido y resulta que hicieron una ofensa conmigo. Yo digo, bueno, voy a perdonar y voy a olvidar.
¿Sí? Entonces resulta que me encuentro de nuevo con esa persona. Me encuentro con esa persona y recuerdo esa ofensa que me hizo. Y me siento mal. Y me siento mal y me siento culpable. ¿Por qué? Porque si yo tenía en la mente que no, que perdón y olvido, que perdón y olvido, entonces, ¿qué está pasando? Que porque veo a esa persona y todavía no me he olvidado de eso, y todavía de pronto me duele un poquito, o se lo entregué al Señor, pero me acuerdo, entonces, ¿cómo así que perdón y olvido? Y me siento culpable digamos, entre comillas, me latigo porque ¿por qué no puedo olvidar? No, es que perdonar no significa olvidar. Ojo, porque el Señor nos dio una memoria, el Señor nos dio recuerdos. ¿Para qué nos dio ello? Para poder recordar esas cosas y poder alejarnos de ese peligro, para poder reconocer lo que nos hace daño y alejarnos de ello, o si no siempre estaríamos ahí porque los hemos olvidado todo. Entonces estaríamos otra vez en lo mismo y otra vez nos harían daño otras personas. Entonces el Señor nos dio memoria y recuerdos para no olvidar, sino precisamente para aprender y para alejarnos de aquello que nos hace mal, de aquello que nos hace peligro, de aquello que aquel que de pronto nos ofendió y sigue ofendiéndonos. Yo lo perdono, pero me alejo, porque aprendo de ello. Entonces perdonar no significa olvidar. Entonces no te sientas mal por eso y ten presente que tú no pienses que eso debes hacer. ¿Listo? Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa olvidar, ¿cierto? El Señor te da esa arma para que tú te alejes del mal y del peligro. ¿De acuerdo? Mira aquí esta cita bíblica. Mira aquí esta cita bíblica. Lucas 18:7. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Dice otra versión, os digo que no tardará en responderles, que eso será pronto. Y les digo que sí escuchará. Entonces Él escucha y hace su justicia con esa persona. ¿Listo? Pero aquella memoria te sirve para alejarte de ese mal. ¿De acuerdo? Para protegernos de caer en nuevos errores. Para eso nos sirve. Entonces, no te sientas mal porque no es cierta la frase de perdonar y olvidar. ¿De acuerdo? Lo que sí va a suceder es que el Señor va a entrar en nuestro corazón. El Espíritu Santo nos va a ayudar a sacar ese rencor, ese dolor y esa amargura. Nos va a ayudar eso. Entonces, cuando pase y recordemos otra vez eso, vamos a saber qué hacer, pero con un corazón tranquilo porque el Señor lo ha trabajado y lo ha moldeado. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso. Ahora un cuarto punto que quiero tocar con ustedes, el cuarto y último punto. ¿Listo? El Señor dice, o bueno, digamos, les quiero decir en este punto de palabras como lo sentí del Señor. Y dice, perdonar no muestra debilidad. Muchos piensan que el perdonar es mostrar debilidad ante el otro. Ojo, no, eso no es cierto. Perdonar no muestra debilidad. Es más, perdonar muestra el carácter de Cristo que hay en ti. ¿De acuerdo? El perdonar no muestra debilidad. ¿Sí? Si tú perdonas y perdonas de primero, no vas a mostrar debilidad. Vas a mostrar el carácter de Cristo que hay en ti. Eso es lo que estás mostrando. Algo demasiado alejado a la debilidad. ¿Listo? Algo demasiado alejado. Eso no es cierto. ¿De acuerdo? Entonces nosotros estamos perdonando por acto de obediencia, porque queremos también recibir su perdón. Y como dice la oración que el Señor nos enseñó en el Padre Nuestro, como así nosotros hemos perdonado, Señor, tú perdónanos. Como así hemos perdonado, Señor, ten misericordia de nosotros. Entonces lo hacemos como acto de obediencia. Pero eso no significa debilidad, significa que Cristo ha moldeado mi carácter y lo ha hecho conforme al de Él. Y lo ha hecho conforme al de Él. ¿De acuerdo? Eso es lo que demuestra el perdón. Algo demasiado alejado a la debilidad. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que vivimos de acuerdo a su voluntad. Leamos para esto Colosenses 3, allá quien tenga su Biblia y puede buscarlo, Colosenses 3, verso del 12 al 13. Colosenses 3, verso del 12 al 13. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Así como el Señor es ese sacrificio de primero, les dejo ese ejemplo, ustedes también deben hacerlo de primeros con los demás y lo deben hacer como acto de obediencia al Señor para que el Señor los perdone.
los perdone por esas ofensas que casi siempre los llevamos y cometemos. Entonces, tengan muy en cuenta ello, que esto es imperativo, es un valor moral imperativo, no podemos desecharlo, no podemos saltarlo, no podemos, es que yo no lo quiero y lo voy a dejar a un lado, no. El Señor nos insta de una forma tajante a hacerlo. Entonces, más que nada, quiero que podamos pensar en ello y perfeccionar nuestra capacidad de perdonar. ¿Listo? Básicamente el perdón libra ese enojo de nuestro corazón, libra la amargura, libra esa ira. ¿Sí? De hecho, una parte de la palabra dice eso. No andes con enojo, amargura, ira, más bien tu corazón que sea con mansedumbre. Y da el primer paso. Si te quedas esperando, puede que aquella persona o aquella situación muera y fallezca y tú te quedas esperando con eso ahí. ¿Sí? Entrégale al Señor y ora por esa persona, ora por tu hermano. Eso demuestra el gran amor de Cristo en nosotros. La capacidad de perdonar se basa en el amor que nosotros podemos sentir hacia Cristo y hacia lo que Él nos dejó para hacer, que es seguir su mandamiento. Y el mandamiento segundo, grande, dice la palabra, es ese: amémonos los unos a los otros como el Señor nos ama a nosotros. Primero, ama a Dios sobre todas las cosas, y segundo, amémonos a nosotros. Y en ese amor se basa y está la capacidad que yo tengo para perdonar las ofensas, para perdonarlas. ¿De acuerdo? Entonces, elige siempre perdonar con la ayuda de nuestro Señor. ¿De acuerdo? Elige siempre perdonar porque el Señor así te lo envía. ¿Listo? Mira, dice un comentario, Sandra Janet Díaz: perdona 79 veces por minuto, 7 días a la semana. Son muchos minutos, porque tiene 60, son menos de un segundo por perdón, mejor dicho, perdonar siempre, ¿cierto? Dice Steven Sabogal: humildad de corazón, obediencia a Dios, sencillez, sabiduría, perdón. Bien, obediencia a Dios, humildad de corazón, eso sí debe ser así, ¿de acuerdo? Dice la pastora Jamie Alejandra: eso lo dice en Joel, esa cita, si no ando mal, está en Joel, no me acuerdo el verso o el capítulo, pero dice en Joel, dice: rásguense el corazón y no las vestiduras, vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer, es más, lo vamos a poner aquí, si lo logran ver, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para ira y lleno de amor, cambia de parecer y no castiga. Debemos aprender a amar, saber responder y saber escuchar. Muchas gracias, muchas gracias. Zuli Galofre dice: gloria a Dios, en esto conocerán todos que somos hijos de Dios, en el amor que hay entre nosotros mismos, en el amor que hay entre nosotros mismos. Muy bien, reconocerán que somos hijos del Señor. Llegamos a su punto. Jesucristo ya nos ve como hermanos y somos hijos del Padre, como dice la canción, como dice aquella adoración. Entonces, ese carácter de Cristo que se moldee en nosotros, ¿de acuerdo? Sonia del Pilar Piraján: quiero colocar este comentario, dice: sueño perdonar y si algún día recuerdo lo hago sin dolor, sin rencor, de pronto con una sonrisa de haber logrado y pasado por esa situación. Es la satisfacción que nos da el Señor en nuestro corazón de que pudimos colocar esa carga en sus manos, y como la pudimos colocar en sus manos, Él ya la soportó y por eso la sentimos sin dolor. Esa es, Sonia, la verdadera razón para perdonar, para no sentir ello, para estar tranquilos y después poder presentar nuestra ofrenda. En Números, no recuerdo exactamente la cita, de pronto la tengo aquí a la mano, de pronto sí, probablemente sea en Números 20 del 22, decía el día del holocausto. Ellos tenían que hacer holocaustos cuando estaban en el desierto, entonces decían, había un día que era especial, era de perdón. Entonces, el holocausto en ese día de perdón subía como olor fragante al Señor. Esa es nuestra ofrenda cuando nosotros hemos perdonado y tenemos nuestro corazón limpio, nuestro corazón tranquilo, nuestro corazón sin dolor. Toda ofrenda que presentemos subirá como olor fragante. Por eso aquel versículo que leímos hace un rato. Dice Gerald Díaz: recordar sin dolor, como la cicatriz que vemos, pero ya está sana. Recordar sin dolor, claro que sí, es humano recordar, solo que debemos recordar sin ese dolor, o si no, no hemos perdonado y no hemos dado ese primer paso y no hemos obedecido al Padre. Muy bien, Gerald, muy bien. Quizá leamos uno último, vamos a ver, el de Blanquita.
Hay veces que perdonar es muy difícil, duele en el corazón, pero lo digo por experiencia que se debe empezar orando por esa persona hasta que llegue ese momento de poder perdonar. Así es, Blanquita, a mí quizá me ha sucedido también. Y cuando uno ora, y uno ora por esa persona para que le transforme, y uno tiene eso, de la nada de un momento, cuando uno menos se lo espera, esa persona se acerca y dice, yo quiero pedirte perdón por tal cosa, discúlpame. Y eso que tú ya empezaste haciéndolo primero, esa acción, pero esa persona se acerca y es el Señor haciendo esa acción transformadora y uno tranquiliza su corazón porque Él te conoce, ¿vale? Muy bien, comentarios bendecidos. Quiero hacer una pequeña oración para terminar, son muchísimos comentarios, me gustaría ponerlos todos, saludos, por aquí está Laura, eh, no queremos perdonar a nadie, este me gusta muchísimo, pero sí que Dios perdone todos nuestros errores. Ojo, por eso es que de la parte que la oración Él nos enseñó dice, nosotros como perdonamos, Señor, ten misericordia, pero es nuestro primer paso, perdonar nosotros. Muy bien, son demasiados conectarios, Tita Luengas, Elizabeth Luengas Galeano, la pastora Clara está ahí, Brandon, hola, hay muchos comentarios, muy bien, muchos comentarios. Entonces, Ángela Ramírez, cuando perdoné a quien fue mi esposo, sentí mucha paz. Claro que sí, eso es cierto, eso es cierto. Entonces vamos a hacer una pequeña oración para terminar nuestro altar. Me alegro que hayan estado con nosotros, que se hayan conectado y que hayan visto esta transmisión. Es de bendición para nosotros, para que ustedes puedan recibir un poco más del Señor y para que el Señor sea nutriendo sus corazones así como lo ha hecho conmigo y así como adoro y amo que siempre lo haga, porque estos momentos nos hacen mucho, mucho bien, ¿vale? Entonces, ahí donde están, vas a cerrar tus ojos y vas a elevar una pequeña oración al Señor, ¿vale? Vamos a decir, todos cerremos nuestros ojos, ahí donde estamos para terminar. Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo, oh Padre mío, gracias Dios Santo y poderoso por el desarrollo de este altar. Oh Señor, que todo lo que tú enviaste, Señor, a expresar a tu pueblo, Señor, lo haya hecho sin enmendadura, sin cambio, Señor, sino como tú has visto en mi corazón, algo simple, algo sencillo, Señor, pero que haya estado completo, porque toda palabra, Señor, que tú envías debe llegar completa a tu siervo, Señor, a tu pueblo, al que la necesita, Dios mío, porque no sabemos detrás de estas pantallas, de esa transmisión, quién necesita esta palabra, este saber perdonar, esto que necesitamos perdonar primero antes que otro, esto que perdonar no es olvidar para que no se sienta mal, sino perdonar es dejarle al Señor nuestras cargas, esto que nosotros debemos perdonar primero, Señor, y no seguir esperando y esperando perdón, quizá nunca llegue. ¿Y qué pasará con ese dolor en nuestro corazón? Tú nos has enseñado que es un dolor que tú lo puedes quitar, que lo puedes llevar y que podemos ser libres, de él. Nos enseñas con esta palabra. El perdón no significa entonces debilidad. Aprende eso, siervo. El perdón no significa debilidad, sino significa que el carácter de Cristo ha estado en ti, ha estado contigo. El carácter de Cristo se ha moldeado en ti, porque como dice nuestra gran líder Adriana, es que no, el carácter no se nos cambia, el carácter se moldea, porque el Señor nos dio ese carácter, pero el carácter debe ser moldeado para que se acorde a Cristo Jesús, para que se acorde al corazón del Padre. Eso fue lo que logró ese gran adorador y rey David, tener un corazón acorde al Padre, y eso es lo que nosotros como francos adoradores, porque todos desde que empezamos a servirte y amarte, somos adoradores, debemos conseguir. Padre, que esta palabra haya llegado a todos los corazones de las personas que la han escuchado. Padre, Espíritu Santo, haz mella en cada corazón, Señor, cerca un vallado, Señor, y envía ángeles protectores que cubran ese hogar, esa casa, esa familia, Señor. Envía aquellos ángeles para que puedan morar en ese lugar, porque tú lo has dicho, donde hay luz no puede haber oscuridad.
Y si tu Espíritu Santo está en ese lugar, hay luz y oscuridad no puede haber. Y muchas personas necesitan tu luz, Señor. Necesitan tu luz, necesitan tu amor, Señor. Así que por favor, Padre mío, te pido para todas estas personas que nos ven y aún los que no, Señor, que lleguen a tus pies y que vean, Padre amado, tu corazón como quizá lo estoy sintiendo, como yo lo siento, Señor. Bendice, Señor, a cada uno que ha escuchado este maravilloso altar y en el poderoso nombre de Jesucristo seas tú bendiciendo nuestras vidas por siempre y para siempre, Señor. Damos por terminado este punto, este momento y te pedimos, poderoso Padre, que en una próxima ocasión podamos vernos y podamos disfrutar de tu presencia maravillosa como ha sido la de hoy en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Allá todos donde están. Amén. Muchas gracias por conectarte a este altar. Muchas gracias por conectarse, Angie, Camila. El Señor es el que hace todo. Les deseo un gran saludo, un gran abrazo y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias a todos y bendecida mañana, el día de mañana, bendecida noche y bendecido espacio que podamos tener en oración más adelante. Un gran abrazo a todos.